¿Cómo andan? ¿Cómo están? Perdonen si mi voz está un poco ronca. Ando saliendo de un dolor de garganta. Vamos a ver las noticias. Yo sé que ya fue el broadcast, que no avisaron mucho, pero bueno, vamos a ver las noticias de este mes. Y pues nada, échese la intro, maestro. Bueno, vamos a empezar con las skins ganadoras, que son estas. Esta es de Adam Francis. La verdad es que está bonita, está fechera. Tenemos aquí una de Jake Park. Esta se me hizo, no sé si lo modifiquen o lo... Obviamente lo van a renderizar, pero esta es la que ganó. Y también tenemos la de Sable. La de Sable está muy bonita, me gusta lo de arriba. Lo de abajo tal vez está muy... pero posiblemente se pueda combinar. No sé si esto se pueda combinar, de hecho. O sea, una colección como tal. Y aquí tenemos los premios del Dead by Daylight, Haunted by Daylight, del evento. Esto va a ser, literal, va a ser lo que gana con el tomo el tomo actual. Estas son algunas playeras que podemos ganar. Days Visconti, Renato, Talita, Gabriel Soma, Mick Thomas. Esta está muy bonita. Y Jonan Vázquez. La artista va a tener una nueva arma, también el desconocido, el caballero, el espíritu, la singularidad y el blight. Aquí también tenemos algunos marcos y las ¿cómo se llaman estas cosas? Las insignias, ¿no? Me parece. Estas son algunas skins de la Days Gone, los días oscuros de la colección de Days Gone. Esta ya está disponible al parecer. Esta es la de Ace Visconti, esta es la de David King y la de la bruja. La de la bruja está... Me gusta el arma y también la cara está un poco... También tenemos esta... Uy, esta está... Parece el caballero, ¿eh? Es del Hillbilly. Pasamos a otra sección. Pasamos a los Twitch Drops. Esta va a ser un amuleto. Esta va a ser la máscara del Trapper, al parecer. Ya saben. Esta es la colección, la nueva colección. Este va a ser el Unco. Esta me parece que es la artista. Se ve muy bien, se parece a Sable. Este es de Feng Meg Thomas. Acá también podemos ver al Johansen y a Claudette. Esta está muy bonita. Y la filtración de Dulce o Truco de las skins. Tenemos a la de Micaela. La de Chucky se ve muy bien. Está muy bonita. La verdad es que está gote. Esta de Sau también está muy bonita. Esta de Nicolas Cage. Y por último del Arponero. Yo pensaba que esta ya estaba, pero al parecer creo que es otra versión. O no sé si es la misma que estoy pensando de la Legacy. Creo que es otra vez. Y también de la filtración de Alien. Esta va a ser la de Ripley. Y esta va a ser la de Alien. Que es como el Alien congelado, ¿no? Y pues nada, vamos a pasar al broadcast. Wow, and we're back. Otra vez los siempre se me olvida. A ver, espérenme. I've been here for a couple months just sitting on the couch. Hello, everybody. Welcome back. Sí, no es tu chamba, ¿no, bro? Haunted by Daylight, our Halloween event, which comes every year. And we are so excited to have you with us. If you're here on Twitch or YouTube or watching on Scott Junn's stream, hello there too as well. We have a good show for you today. And now I'd like to hand it off to the always rizzed up dork. Yeah, thank you for calling. ¿Qué siempre dice idiota? ¿Sí lo traduces idiota? So if you know Dead by Daylight, you know that this is our time of year. Halloween might be... La traducción no, güey. But for us, it's a whole season. And for me, it has now been a whole year since my first appearance on the Dead by Daylight live. Oh, mira, dato curioso. Take a moment to say thank you for all of your support and your kind words, and I look forward to more streams with you. Today's show, we've Va a volver el 2 versus 8, güey. The Haunted by Daylight. This is our third year doing the Haunted by Daylight event, and today we've got Senior Product Manager Justin Banks joining us on the couch to talk about the new gameplay. Ok, va a haber reworks. And what fans El can expect gameplay. from the latest trip to the Void Realm. Community Corner, creo que es ahí donde responden el tomo 21, Dominus. Y se vienen colecciones. Después el 2 versus 8. Vamos a ver el gameplay. I gotta say, I really did like that the Void Realm was kind of this, please leave my party by 9 p.m. But now that it's going to be easier to get in and out of the Void Realm, I'm Era lo del reino del vacío. seeing the gameplay changes in that. So I don't want to say we didn't do a lot this year because there's a lot of changes. So the biggest request A ver, ¿cuál va a ser el cambio de esto? last year
is that killer powers now work in the void. Oh, wow. So with the void becoming an even Oh, interesante. Esto no funcionaba. this year, it was essential that we work on this and make sure that killer players can use their powers so they can use the killers that they want, how they want it, with as few restrictions as possible. There's also some other really cool additions for killers, such as being able to now tell on your HUD when a survivor has entered the void realm. Oh. So you get to know, do you want to keep on hunting them around the map, or go in and see what you find? Survivors in there aren't going to have it easy either, because when killers are in the void, there's no terror radius. Ok, interesante. Anywhere. And while there are no gens in the void, there are hooks, just like last year. So killers Okay. can hook survivors in there, which will teleport them to a hook back outside the void on the actual map. So we're not leaving survivors helpless here, by the way. We are actually adding in things like pallets, lockers, and chests to the void realm. So with killer powers, even survivors get some tools to, keep chases and hiding interesting. I'm really looking forward to that. That's going to be really fun. And I mean, like you mentioned before, the goal was to make it so that there is more to do in the Void realm, and I can definitely see it here. So what can you tell us about the brand new Void items coming this year? So that brings up a good point. You're probably thinking, well, if it's so dangerous, why do I want to be there? Pues se doy. Where players will be spending all that delicious void energy they've collected to create new items or abilities. So for survivors, their new Ok, sí es como el año pasado. crystal. For this, when a survivor throws it on the ground, it just goes poof. And then a giant cloud of colored smoke will appear to help you disappear. Inside that cloud, scratch marks will no longer generate, and characters will be obscured. Ok, Perfect tool to help you lose the killer. sí. De hecho, sí. I'm already looking forward to dropping the Void Crystal and plot twisting on the ground. But I can't wait to see what the killer's ability is. So for the killer, when at the void well, the killer can actually craft a projectile ability called a captured haunt, letting loose the power of those who've been cast away into the void. Now this is a much Okay. more powerful and impactful version of what haunts were last year, and brings them way closer to being something our survivors should truly be afraid of. So when the killer activates their haunt, it will fly directly ahead of them, all ghosty-like, injuring survivors, and then when it disappears, cause any survivors nearby to scream and reveal their location. Both of these should give some players some really fun tools to play with for the entire event, and we're looking to see just how creative everyone can get. A picture is worth 1,000 words, and a video probably more, so let's see these in action. All right. Sí, es el trailer. Ufa. Qué bonita skin, uf. Oh, está de Frankenstein. Ah, ese es el que te da el hit. A la bestia, eso se ve bien, Wow. All right. I absolutely love the Franken. Que tenga sonido en todo estaría gote. That is Sí, de amazing. Franken. Oh, wow, that was great. But now let's talk about the event tome, as it wouldn't be an event without an event tome. And there's a bunch of rewards that you have to tell us about today. So what can players earn? I guess if I have to. So the art team has really knocked it out of the park with all of these, I have to say. Those outfits look absolutely fantastic. So from what players have seen through the event tome and the rest of the event, they'll be able to earn outfits for Yunjin and the Trickster. Se ve muy bien. To look like they Ambos de Frankenstein. to die for. And I think given where they are, they've probably, Probably did. I think they did it. So in addition to those, we have Están muy bonitas las skins. skeleton shirts for survivors. These, as usual, look fantastic. Camisas las reworkearon un poco, pero se ven bien, Weapons for killers. These have all become real Las armas de caramelo eran de este evento entonces. and are a really fun way for the team to show off the character personalities. And as a first for Haunted by Daylight, we also have some great badges and banners for players to earn. La insignia sin pancartas. Es Very excited más en contexto. to submit their own cosmetic designs, concept art, for Dead by Daylight, with the winning entries actually going in the game.
So you can expect to see this community corner segment come back when we have things like this that Esto seguramente va a estar en la grieta, let's get into it. en el tomo. While we've run this contest for a while now, this year has actually been a lot of firsts. For starters, this is the first time voting on our winners has switched from the Dead by Daylight team to you, the community. Voting took place from September 19th to the 26th, and we are super excited to be able to share those results with you just here in a second. Secondly, badges and banners made Se trabó ahí. to the contest replaced your boy. Death, Ah, este ganó. amazing naming. Este es el que no encontraron a quién era el ganador. A little frowny face. I absolutely love it. Next up, we've got an outfit for the unknown called Unknown Unsolved. Oh, qué god. Está muy bonito, Clearly working together here. No, this is, I'm psyched about this. I would kill to watch a noir, hard-boiled detective movie about the unknown in this state. Just solving crimes, murder. Uy, eso estaría interesante. Le pueden agregar lore a esto. Yeah, I'm sure they'd do some murdering on their own. And last but not least, we have an outfit for the Dredge called Dredge Fear of Remnant. Ah, este ganó también. So, as you Está muy bonito este de la droga. Este de la droga sí tenía que estar, sí o sí. challenge. Oh yeah, So, definitely. Dork wanted to say a little bit about that, just so folks are aware how. Yes, so thank you Ya, so much. dejen de traducir así su nombre de la I Brel. did want to say that this outfit, while it was viewed the most and received a ton of love from the community, we are super excited to be adapting this into the game. And for this outfit to fit the tech, Está muy bonito el outfit, we would need to make a couple of adjustments while keeping the original design idea intact. So we'll Al parecer les costó trabajo hacer esto. please check your emails. Can't stress that one enough. Please check your emails. Please if you enter a check them. contest, check your emails. So let's move on to the Survivor outfit category, and the winners are an Adam Francis outfit called Adam Late Night Lecture by Qué Raz. bonito. Unbelievable. Incredible Riz. Riz pizzazz. I would agree. That were Claro, se le caiga la chamarra en el loop. Pues se ve bien, awesome. I would love También a Francis tiene tremendas outfits, Next up, an outfit for Jake Park called Jake Lone Ah, by artist Kells. es el que estábamos viendo anteriormente. In the 1990s. No big deal. You know, imitation is a form of flattery. This is so Jake too. I love it so much. Yes, Jake and I share the love of flannel. And our third Survivor winner, you guessed it, of course. Ok, vamos a ver. Ah, el de Sable, ese ya lo vimos. First, we've got Bloodbath by Stormy Simmons. Qué bonito. Bath toy. Just a little ducky who's seen a lot of things. Ok, es una nueva insignia que están mostrando. But keeping the positivity. Yeah. Next, we've got A Little Friend by Yuki Yamamoto. Yes. The little friend clearly lives in that skull, I think. Yes, I love it. It Ese es el que estaba en el amuleto del with sickles. del espectro. Oh, qué bonito, vi. Blighted cat. Yeah, I love the little addition of the blight. Es Micaela. All right, and now we're going La to Micaela en Michi. banner winners. First one is called Discarded in Water. Those elements floating in the Oh, system. So you see a little top. ah, no manches, se ve bien. Se ve bien bonito esta insignia. Next up, Se ve muy hot. Petals by DBD Addict. I love the Oh, addition. ese está bonito, Son los banners Experience the Entity's Realm. que también supongo que van a poner ahí en la grieta. Entity touch pedals. I'm sorry, DBD Addict. And the third winning banner, this is my personal favorite. It's Riding Maurice. Ah, ese está muy bonito también, I love this art style. I would watch a cartoon or read an entire comic in this style. It's so, so good. Está bonito este. Congrats to everyone. As I said, be cool, be normal. Country This Care. is awesome. We want to be happy for our friends who submitted and won this. ¿Cómo va a estar gratis? Bueno, obviamente pagas el pase, ¿no? No manches. Ah, de Tribute. El de Fengming está muy bonito. ¿Por qué tienes Fengming todas las skins? Deberían de darle a más personajes. Uf. Ah, se le ve el ojo. Uf, tremenda skin,
Nah, man. Eso va a estar... Va a estar en la tienda, ¿no? Supongo. O en el tomo. Porque creo que sí es gratis, ¿eh? Si lo ponen en el tomo, qué gote. Ah, tiene nuevo Mori. Ah, la bestia. Va a ser con nuevo Mori. Uf, tremendo, ¿eh? Aquí se rifaron con las skins. Obviamente este es del juego. Lo de Felix, Richard y la Fake. La Fake se ve bien, ¿eh? Y va a ser lo de... Ah, ¿se acuerdan de esta colección, no? De David King y todos ellos. Pablo otra vez. Bueno, la verdad es que creo que estas sí cuestan, ¿eh? Parece. Creo que no van a estar en el... Sí, es una colección. Esta se ve bonita, ¿eh? That is a really cool change up on her top. That is really nice. Sí, sí se ve muy bonita. Since this is the first year where killers can use their powers, Ok, la plaga. it was the perfect time to also add our first killer to the collection, She the looks plague. terrifying, dude. Yeah. Oh my god. Oh my god. Ooh, Sí se ve bien, ¿eh? Se ve bonito. limited collection. It's only going to be available for the duration of the event, which is Ah, estas son las de Tricant. Turns her into sort of Sable's loyal feline familiar. but yeah, I can Otra vez. Este es el furro, este es el furro del equipo. Ay, perdón, este Bobby. And just like the La gente furro le va. No, pero sí, sí es la skin de... those are some really perfect costumes. Ay, la que también estábamos compartiendo antes. Isn't all tricks and treats Kirby sometimes? And perfect. So this is our Ah, el de Blight. Esta es la colección de Blight. including the blighted pig that has serum absolutely oozing out of her pores. Oh my god, her face is Flowers. twisted up. Se ve muy bonita, ¿eh? Another addition we've got is the blighted good guy, and you can really see Esta está muy got. Esta está bien bonita. the legs that are now grafted to his torso. Siempre las colecciones de Halloween de Blight son muy buenas. La de Alien está muy bonita. We've also got the tragic hero outfit for Nicolas Cage that De Nicolas Cage. Parece como una skin Legacy. and also rocking some really incredible sideburns. De para los mains, Nicolas Cage. That hero pose, I love that as well. And finally, we have the blighted bounty hunter for the Death Slinger. We've done a lot of licensed killers in this collection Esta va a costar. for years, so it was really cool to do an original here, and we really love how it Sí, de hecho, muy It's original. awesome that we did an original. I absolutely love it. 10 out of 10. I'm always Sí, muy bonita. collection. Both look Esta me gusta más la de Chucky que la anterior que pasaron. Por eso les mencionaba que se esperaran para ver si había nuevas skins y las bajaban de precio o también So la ponen con fragmentos iridiscentes. Obviamente los de licencia no se va a poder, entonces en esos no se hagan tanta ilusión. Pero sí suelen bajar en Halloween y en el día del aniversario los bajan un buen, ¿eh? Igual las DLC. Aquí está lo de Ellen Ripley, we wanted to explore Juggernaut. foreseen xenomorph design, so we challenged our artists to see what they could come up with, and Está muy bonito, ¿eh? with the final results. Yeah, I am not ready to get Se parece como al del Romulus, pero no tanto así. Yeah. And for Ripley, we Aunque hace falta el alien rojo y ese lo hubieran puesto. spacesuit from the original Yo Alien. nomás digo, We're really hoping that si andan ahí con el alien, de una vez corrijan ese skin, por favor. El alien rojo con Blood Points hubiera estado bien, so much, Kirby, for that download of information and for taking the Yo time. nomás digo, break. Well, the nomás every one of a los Twitch drops, ya saben esto. 1 hora les dan 3 horas esto, 6 horas esto. Yo lamentablemente no puedo recogerlos, pero bueno, ahí están. Se deben de meter a un stream que debe decir... Creo que dice compatible con Twitch Drops. En ese stream los van a poder ver. Recomendaciones, pues del mismo... La página de Dead by Daylight pueden ver. Y pueden acumular ahí los charms. Lo pueden dejar FK y ya se los ganan. yeah, I'm eating. No lo pueden ver también, no pasa nada. You didn't see your favorite character in there doesn't mean they're not gonna. Esto me interesa, Ahora vamos a ver qué. Just in time for Halloween. Working on
a new edition of Dead by Daylight Coffee. We've partnered with the coffee maker Madrinas. Maldita pobreza. Mira qué bonito se ve. They were super creative when it came to bringing this idea to life, and the Halloween Ah, qué bonito. coffee flavored with blood orange and chocolate. Blood orange. Okay, so the version Oh, we're releasing interesante. deluxe package. Am I doing this right? You can see it right here. It comes complete with a cup on the top, and you can use that to Se ve bonito el taza. enjoy some of this Halloween season coffee. Just head over to the link that's in the chat and make your order. Ya And saben. No sé si hagan envíos en todo el mundo. Ah, Micaela. Ah, mira, te llevas la playera de Micaela. Y un cafecito. and now I'm happy to deliver that. Vean esto. Justin Brown is going to join me out here on the couch in just a second, so stay tuned. Sí, el de los fieros viejos. El 2 versus 8. Me cayó. Welcome back, Justin. Welcome back. Here, Justin is our product director on Dead by Daylight, and he's here to give us an update El Ace Visconti. of 2v8. That's just around the corner. So thanks for being here. Hey, I'm glad to be back. So as I mentioned, I used the word Él iterate. también habló del hace un... No, no fue hace un año, fue hace algunos meses. Él también habló de ese modo. El Ace. And now we're ready to bring the second iteration, which will be from November 12th to November 26th. So you have to wait another minute, but we have a lot, as you've just seen in the show, a lot coming to tide you over there. But yeah, the team from the beginning knew that what we released in the summer, this isn't the final product, this is our first step. So Justin's going to tell us about what we've done to address player feedback and add some new functionality. So why don't we start? Tell me how the team reacted to the players' reaction to 2v8. Yeah, so first, I mean, it was a great reception from the community. Demasiada, diría yo. Huge shout No out. había killers. O sea, sí había killers. Lo que faltaban son surbis. Algo está pasando, ¿no? Ahí. Ojalá ajusten eso. Sometimes it can be anticipated, sometimes it can kind of come out of the blue. With that in mind, we've made a few changes for V2 real quick. We also did a few things we knew in Interesante. advance. And we're getting it back out in players' hands pretty quickly. As you Anuncio. Si quieren ver lo del Surbi, yo aquí lo tengo en este canal, lo tengo en directo. Ahí jugamos el 2 vs 8 de Killer. Bueno, mientras jugamos otro juego. Y además de Surbi también lo teníamos me callo. wants to get more feedback. Yeah, 6 months is kind of the standard DBD turnaround time. Ok, 6 meses. Within this window is actually a big win for us and for players, so psyched that it could come back. So you mentioned Sí va a regresar. stuff you wanted to address before. Eso ya deben de dejar un modo ya. Yeah, of course. I mean, we knew Lo que digo, pausita aquí. Lo que digo y le surge demasiado es hacer el modo rápido. for one that more content was needed. We had 5 killers in the first Para iteration. optimizar tiempos de carga y todo eso. So that was something we knew we wanted to lock in real quick. Happy to announce Obviamente dar más blood points. for this next iteration. It'll be the Death Slinger. There he is. Oh, no manches. Uf, el Blight y el... Uf, no man. Los main blades son muy buenos cuando te los encuentras. Awesome. And with Imagínate entre dos. No manches. So 5 new maps. Of course, Dead Dog Saloon's gonna make its first appearance Oh, this day as well. sí estaba, ¿no? 3 additional Ese no estaba. Fantastic. Está interesante eso. And then the last thing for sure that we always knew we were going to do in this iteration long before we got feedback was survivors had classes in the first iteration. Ajá. We knew that one day we wanted killers to be at parity there, so a killer class system. All right, so hold on to that for a minute. We'll come back to the killer classes. So that's what you knew you were going to change already. So Oh, ojito, ¿tomaron en cuenta lo que dije? what did we get from player feedback that we're working on in this new? Interesante de tener roles. Big one was that, I mean, people really wanted to play killer in this first iteration, and it makes sense. We anticipated that to some level. It's the first time you play with a friend as a killer or play with a partner, of course. I think the extent to which that was true was far greater than we anticipated. Some players were waiting 8, 9, 10 minutes just for a match in 2v8 to see Sí, de hecho. how awesome the experience was, but at the same time, it's not something we want players to have to, Not a great experience. of course. Yes, so one of the Deben hacer algunos bots o algo así. Deben hacer eso para disminuir la carga de survis. focus for V2 for sure.
Another thing we noticed as the event wore on, especially near the end, this idea of slugging to win became prominent. We knew that's something we want to address in V2, and we have what we believe is a pretty good solution for that. And then last but not least, this snowballing. I mean, 1v4 can snowball a little bit, but on 2v8 it was sort of exasperated. Right. So it Okay. could snowball to the point where it wasn't really fun at times. And we have a solution, a small solution that'll help deal with that. It's pretty simple. Basically, every time a survivor is hooked, the gen repair speed will speed up slightly. Every time a gen Ok. so as long as the map matches. O sea, quieren hacerlo rápido en vez de meter los bots. Bueno, As soon as it starts to snowball one way or the other, you'll start to feel no it. creo que sea la mejor solución, pero Cool. So you mentioned that our take to address. van a jugar más de Survey, seguramente. So let's get into that. So what is new for the survivors in this iteration? Uf. Yeah, so one of the things is we wanted to give them more to do. And so in this next iteration, we have two sort of, I don't know, ideas that we are introducing, I guess, today. We have what we call an active ability as well as an unlock ability. Right. And the unlock ability players would be sort of familiar with from the first iteration. In the first iteration, after being sent to the cage, I believe it was 2 times, every survivor would unlock the perk self-care, Right. effectively. We're just doubling down on that mechanic. Now, what you will unlock is class dependent. So each class has their own perk. The escapist is still self-care, but the other 3 classes will have their own unique sort of unlock perk. And that's very interesting. And I think, yeah, keep going. We got some video queued up that they're going to show you here for the next bit. All right, good. And then the next one is active abilities, just to add more to that survivor gameplay. Effectively, Ah, mira. Pueden hacer los pa. once it's charged, No. great things like rebuild a pallet, Ok. heal teammates, No, esto, gen repair speed. It just depends on what your class's active ability is. eso ya no me agradó mucho, que digamos. And No me agradó la solución de ellos. To address slugging, if your active ability is charged, or once it's charged and you're in the dying state, you can use your active ability to pick yourself off the ground wow, as well. that's fantastic. Ah, ya va a haber inquebrantable luego. Ah, pues ya nadie va a hacer slug. Es que si hace esa solución ya no va a haber slug. Yes. So the pickup mechanic is also, you know, En el anterior también había eso. Entonces por eso luego ya colgaba. There's it one brings flashlight saves back into the equation, is what I was going to say. Exactly. So that's the one other big thing we heard a lot in the first iteration was like, there's no flashlight saves, there's Yeah. no pallet saves. So killers will have to pick up a survivor again before they can send him to the cage. Reintroduces that gameplay. Ok. The killers again. Ah, tienen que cargar y... There's the Ah, wait interesante. for us to say the flashlight. That's why. Sí, por eso estaba la linterna, si no, pues para qué la usaban. More for the survivors to do. And again, the hope is that gives more people a draw to play Survivor, so we don't have such a lopsided killer queue. So, speaking of killers, you mentioned earlier that we're adding classes, so let's get into that. Yeah, so it's another one of the main updates in V2. In the first iteration, all of killers had their own sort of individual abilities. And those are sticking around. But in addition to those, killers will now be able to choose one of 4 classes, which sort of augment whatever your preferred playstyle is as killer. Ok. And it really allows you to sort of customize whichever character you want to the playstyle you have. It is important to note, I think, for everybody that in each match, you can only have one of each class. So 2 killers cannot use the same class. Okay. But I think as far as the classes are, you know a little bit about them, right? Yeah, so each killer is going to choose a class, like you just said. So the classes are Shadow. Imagino que también van a tener sus skins del 2 vs 8. Blocking escapes, working in tandem with the other killer to create the element of surprise. Then there's Brute, all about being relentless, unstoppable force during chases. And there's the Enforcer class, that's perfect for preying on the weak and finishing the job on the injured survivors. And then the Fearmonger, focused on movement throughout the map and staying unseen to aid your killer partner in the hunt. Of course. And so we knew we wanted to add these classes. I think they're also going to help us make 2v8 a little bit easier to be expandable in the future. We don't have to create so many custom, unique abilities per killer in the future. So we're quite excited about them. I'm excited to see what people think and to see them start playing around with it and what combinations they'll do, as they always do. And, you know, trying out the new killers as well in the mode will introduce a ton of dynamics. So thank you, Justin, to you and the team, of course. If the team's watching back in the studio, hello, thank you for your work on 2v8. I know the community is psyched about it, psyched for it to come back. So as a reminder, it's coming back Okay. November 12th,
to the 26th. 12 al 26 de noviembre. Uy, va a ser en noviembre, después del hype. Justin, thank you for joining us. Sí, muy bien, I ask you to stay tuned. Ojalá no sea cada vez una vez al año, que ya lo dejen de base. Yo quiero que alguien les pregunte, ¿van a poner un modo ya de base? O sea, ya es necesario, ¿eh? Vamos a ver las preguntas y respuestas. La última sección. Call out here, after seeing the results of the changes made to the ivory and ebony Mori offerings in our PTB, we've heard Ah, del Mori de regarding Bale. these changes. The ivory and ebony Mori offerings will now once again allow the killer to kill a survivor who has been hooked twice. We've also made the call to retire the Cypress Memento Mori offering and will be compensating with $1 million. Van a quitar el Mori. Ya lo estaban implementando en el endgame. No sé para qué hacen eso si van a ir eslugueando los killers. Entonces se evitan esa práctica tóxica y va a ser más rápido las partidas. Pero bueno. Blood points, which can be claimed between October 8th and October 17th. 8 y 17 de octubre. Ok. Para el Blood Points, para que se caiga. Question 2. Daylight event this year. Can survivors heal? Yes, survivors can heal throughout the trial as they can in Okay. the live game. What they can't do, however, is healed within the Void Realm itself. When it Ah, se puede curar. enters the Void or becomes injured within the Void, they will be broken until they exit the Void Realm. Ah, le va a dar desesperanza. Oh, Justin escaped this question. That sneaky little guy. Question 3. 2v8 permanent. We hear this one a lot. Ajá, sí, porque Working on iterations for 2v8. estamos trabajando, siempre trabajamos. Completely different than the one we talked about today. We're adding more killers, more maps, killer classes, etc. And as you saw with V1, there are often times when changes need to be made for killer powers, so we have to address each character individually. And there's a lot of characters in our game, as you know. We also have to consider things like queue times, how the mode impacts the live game, which is always going to be our main priority. That's right. The queue is definitely important. It affected the 1v4 mode as well. Yes, absolutely. Que lo están trabajando para que esté permanente, ok. Ojalá lo pongan. We are still looking at introducing an update. Ok, con Friday. It's planned for 2025. This is still work in progress, so we do not have any updates to share at the moment with regards to this rework. But please continue. Seguro sí le van a hacer la skin clásica, seguro que sí. Está confirmado. Están confirmando que están en trabajo. Están trabajando en ello. It starts October 17th and lasts until November 7th. All right. Question. Ok, pues bueno, de los cambios más relevantes. A ver, el cambio revertido. Las ofrendas de Memento Mori de marfil y ébano una vez más permiten al killer hacerle Mori a los supervivientes que han sido enganchados 2 veces. Esto fue cambiado. Lo que retiraron fue la ofrenda de creepers de Memento Mori y a cambio te dieron 1 millón de blood points. Y esto lo puedes recoger del 8 de octubre al 17 del mismo mes. La verdad es que no me gustó mucho la solución que implementaron con darte solo 1 millón en vez por todos los moris que tenías. No se me hizo lo mejor, pero bueno. Lo único bueno de este cambio fue que ya puedes hacer mori a los surveys. Y aquí vemos un cambio a la Skull Merchant. Lo que hicieron fue que la Skull Merchant gana un 5% de celeridad cuando se escanea un superviviente dentro de los 5 segundos posteriores a la colocación de un dron o al cambio de su rotación. Se cambió el aumento del efecto obstaculizado cuando se escanea un dron al 8% en lugar de 5%. Eso fue nerfeado. El aumento de velocidad de rotación del dron a 95 grados por segundo en lugar de 85. Eso fue bufiado. Es decir, que ya va a tener más rango el dron. Otro cambio fue que se le redujo la velocidad de movimiento al desplegar un dron o inspeccionar el radar a 4.4 metros sobre segundo en lugar de 4.6. O sea que cuando tú vas a ver el dron, te va a bajar un poco la velocidad. Y los drones ya no detectan los baúles. Esto no lo entiendo muy bien. No sé si son cuando haces tú la habilidad o si fue implementado un addon o algo así. Me parece que es un addon, el que le pusieron de base. Ahora vamos con Hillbilly. Se aumentó la velocidad de movimiento de la motosierra a 12 metros sobre segundo y antes era de 11.5 metros sobre segundo. La verdad es que fue por 0.5, entonces es un poco más rápido el Hillbilly, pero ya saben que los segundos cuentan en el game.
distorsión fue nerfeada. Ahora los tokens se recargan durante 30 segundos, mientras estás en persecución hasta un máximo de 2. Creo que esto no fue nerfeado como tal, sino que se recargan durante 30 segundos. Ahora es en persecución, ya no es estando escondido. Ok. Pero el máximo de tokens es 2, entonces... fue como un buff y un nerf a la vez. Técnica Sánchez de el Oni. Los sobrevivientes que dejan de caer un pallet ven el aura alejada durante 6, 7 u 8 segundos dependiendo del nivel de la perk. Y lo que se cambió es que se reintrodujo la lectura de aura de pallets y bóvedas dentro de los 32 metros del killer. Lo que quitaron fue que ya no se revela el aura de los supervivientes cerca de los pallets caídos. Esto fue nerfeado dentro de la PTB. Esto ya lo podemos ver en game. Y hubo un buff, no diría que bastante bueno, pero es de la perk de acciones correctivas, creo que parece que se llama así. Acción correctiva, una vez más convierte las pruebas de habilidad fallidas en buenas pruebas de habilidad, o sea, no en excelentes, en buenas. Cuando se activa la acción correctiva, se revela el aura del superviviente que falló una prueba de habilidad durante unos segundos. Esto no sé para qué, no sé qué función tiene que tú veas al que se equivocó, pero bueno. Ya no tiene un límite de alcance. Ok. O sea que ya es a todos, se aplica. Me parece bien, un buen buff, pero digo, no es la mejor perk, pero ahí está el cambio. Deadbound. El efecto ahora termina al perder un estado de salud. Ok, o sea que se pierde cuando tú le pegas al survi que protegió, ¿no? Al otro, imagino. Digo, estas perks yo casi no las uso, no las veo como meta. Es que el killer, bueno, el killer pues es un gran killer, la Skull Merchant es un killer muy odiado. Yo lo sé, pero no quita que sea un buen killer en cuestión de que voltea demasiado por las partidas. También el Hillbilly, y eso que fueron bufeados. Bueno, fue bufeado más el Hillbilly que el Skull Merchant, pero bueno, a uno le puedes counterear más que a otro. Ahora vamos a ver la grieta. Bueno, para empezar vamos a ver las nuevas skins. Pues bueno, agregaron las skins de Halloween de los killers. Me parece, no sé si de todos, no, de todos no. Y agregaron 2 skins de 2 killers. Una es una colección completa, más bien 2 son colecciones completas porque también hay de Survey. Y tenemos la de Chucky, que la vez está muy god. Vamos a ver el mori de esta nueva skin. Tengo al lado. Oh, interesante. Ok. Está bonita, pero digo, no se me hace un skin pay to win, al contrario. Pero eso no quita que esté muy bonita la skin. Esto creo que son papeles. No sé si es de la 2 o de alguna película. Esto también es como un cubre cuchillo, ¿no? Pero no entiendo muy bien el concepto. No sé si es como un ramo o algo así disfrazado de un cuchillo. No lo sé. Pero está bonita la skin. Aunque yo prefiero la de Tiffany. Pero bueno, ya ustedes deciden si la compran o no. También otra skin que agregaron que es muy bonita. Me gustó mucho. Es la de Amanda. Está muy god. Aunque un truco. Si solamente quieren una parte, aquí vale la pena comprar el torso y van a ver que se ven los ojos con el suero. En varias skins, bueno, a excepción de las de base, pero hay unas que se le ven los ojos tipo la skin de Alien, entonces está muy god. La recomiendo si es que se la van a comprar, está muy god el torso. Hay de Nicolas Cage, que es un conjunto, eso no me gustó, pero bueno. Ahí saben si se la compran o no. Y la del arponero, que se parece... Esto de abajo se parece mucho a la skin que estuvieron dando en el tomo anterior, me parece. Esto de atrás estaba aquí enfrente, ¿no? Que yo recuerde. O estoy mal. Pero bueno, lo del sombrero, pues sí está. En la nueva skin no está, pero está la cara así tipo... Ya saben, lo del suero. Lo malo es el arma, es el peor arma del arponero porque hay un bug que permite que no veas nada, ni siquiera tiene retícula o algo así. Entonces no vale la pena, mejor quédense con una que ya tienen. Y nada más si quieren pueden comprar lo mismo que la de Jigsaw, solo el torso. Aunque no se ve mucho la diferencia. Entonces si quieren comprarlo, cómprense mejor la cabeza en este caso porque sí se va a poder ver, la van a poder apreciar mejor según mi opinión. Aunque... yo ya tengo una skin favorita, pero bueno, y ahí si la quieren, pues ahí está. Ahora vamos a ver lo que nos compete. Bueno, te están regalando acá una insignia si compras en las áuricas. Bueno, yo ya le avanzo un poquito.
Pero bueno, vamos a la sección de premium. Tenemos una skin de Trevor, de Soma Cruz. La vez que está God, se parece al de Devil May Cry, creo que se llama así. No, ese no. Ese es un juego. El anime creo que se llama así, ¿no? Que sale el güerito y uno que es el vampiro ese. Bueno, no, es como un demonio, sí, creo que es un demonio. Pero bueno, ahí está la skin. Esta es la primera skin de base. Y tenemos una skin del desconocido. Vamos a ver el mod. Está bonita la skin. Como medieval, ¿no? Digo, el Mori es el mismo, obviamente, pero nada más lo estoy poniendo para que vean la skin. Está bien, es de los que ganaron del concurso de las skins. Y pasamos a la parte 3. Tenemos un retrato de Soma y el mapa de castillo de Castlevania. En la sección gratuita tenemos en el primer capítulo un conjunto. Bueno, no es conjunto, es skin separada de Dwight, podría decir. Está bonita. Y tenemos un amuleto que se puede girar. Esto imagino que si lo pones de killer puede que gire, o no sé si sea interactivo, eso sí lo desconozco. Y por último nos dan 250 fragmentos iridiscentes, además de las células áuricas que ya van a recuperar el pase. Y pues bueno, pasamos a la siguiente página con el trampero. Este skin ya estaba, se parece a otra, o no sé si es la misma, pero creo que la reciclaron. Pantano, creo que se llamaba así. Este es árbol sonriente. Bueno, se parece mucho, pero pues ahí está, ¿no? Por si querían la del pantano, pues aquí se la están regalando esta, que se parece mucho, ¿eh? Tenemos un escudo de Alucard y ya saben, toda la skin. Y al final 250 fragmentos iridiscentes. Ahora en las cosas premium tenemos una skin, perdón, de cuerno de acero de Jeff Johansson. Está bonita. Esto parece como una máscara de Ghost. En la sección 10 tenemos un amuleto del mapa fatídico. En la sección 14 tenemos un estandarte de Castlevania. Y ya saben, las células áuricas que recuperamos. Acá tenemos otra skin que también estaba en la tienda y que puedes comprar con fragmentos, pero que también te la regalan, entonces no se le pierda nada. Esta también se parece a una que es como que tiene como rosas, ¿no? Aquí, la carita. Pues se parece mucho, está bonita. Es en la sección gratis. Y al último, 250 fragmentos iridiscentes, además de los 40.000 Blood Points que te regalan. En la sección premium tenemos una skin de disonancia de Castlevania. Parece que es Jonathan de Felix Richard. Está bonita. El pelo lo pueden hacer como un cosplay ahí raro de Leon. Por si no tienen la skin, pues ya la tienen ahí. Con el Felix Richard. Y en la sección 19 tenemos un amuleto de estructura de huesos. En la sección 22 tenemos un poliedro de salvación del Castlevania. Y ya saben, las células áuricas que las vamos a recuperar. En la página 4, las cosas gratis, tenemos otro amuleto del boss de Castlevania. Un conjunto de el Surby más olvidado, Gabriel Soma. Está bonita la skin, parece robotcito. Y al último, 250 fragmentos iridiscentes. Las cosas premium, tenemos una skin de la enfermera, se parece mucho al de Resident 4. En la sección 26 tenemos un amuleto de una eslogra de Castlevania. Y pasamos a la sección 30 con una insignia del castillo. Ahora en la página 5 tenemos un conjunto de Elodie. Esta pueden adaptar el cabello y lo pueden hacer como si fuera una Shiva así rara. Pero sí parece, ¿no? Más o menos la skin. Y ya saben, en la sección 40, 250 fragmentos iridiscentes. Se me hace muy poquito. Habían dado 500 o algo así. Pero bueno, ya saben que no venden ellos. Y tenemos un conjunto de Yui Kimura. Está God Se parece a Fengming lo de arriba, Puede hacerse pasar por Fengming por el cabello largo. En la sección 36 tenemos una insignia de marcha de Shanoa y una gárgola, un gaibón, bueno, parece gárgola, creo que sí es. Y las células áuricas. En la siguiente página tenemos un conjunto del caballero que, está bonito. Vamos a ver el Mori. Oh, ¿también tienen skin ellos? Sí, ¿no? Que estaría bien, que les pusieran skin cuando tú traes una en específico. Esta también se parece mucho a un skin que es de la plaga, creo que se llama así, del caballero. Ya saben, te la regalan acá. En la sección 44 tenemos al alma de murciélago gigante. Igual
Espero que sea interactivo esto, que creo que no. Y 250 fragmentos iridiscentes. En la sección Premium tenemos un conjunto de Mech Thomas de mariachi. Está bonito. En la sección 43 tenemos una insignia de tapping y un estandarte en la sección 45. Ahora pasamos a la siguiente página con una hacha de Castlevania. Es un amuleto. Este es el conjunto completo de la skin anterior de caballero en la sección gratis. Y en la sección premium tenemos un conjunto de Claudette. Está bonito este. Creo que también es de Castlevania, ¿no? En la sección 41 tenemos un estandarte. Y en el 54 una escalera final, que es la del boss de uno de los juegos. No me acuerdo, yo hace mucho que no juego esto, pero ahí está. Y ya saben, 250 fragmentos iridiscentes. En la página 8 tenemos este skin, también es gratis. Bueno, no gratis, está en la tienda también, pero es de otro color, como las anteriores, pero ahora de Victory. Igual, 250 fragmentos y los blogs. En la sección premium, y uff, ojo a esto me gustó mucho. Se parece a la del juego la de Diablo. Está muy gote. Está muy gote esta skin del artista. El artista tiene buenas skins, aunque también se podría pasar por sable. O nada más usarlo de abajo y ya se ve muy bien, En la sección 59 tenemos un amuleto de ojo demoníaco del Castlevania. En la sección 62 tenemos murciélagos en vuelo, un estandarte. Y pasamos a la última página, que está completa el skin. Bueno, al menos no de la grieta profunda, sino en la grieta normal. Tenemos un amuleto del castillo, un estandarte del primer juego, me parece que es cuando enfrentas a Drácula. Sí, en el 1 creo. Una insignia del mismo, que también está animada. Eso está bonita porque esta no está animada. Esta es la que yo tengo. Por último, en la sección 70, una skin con Mori de Drácula. Está muy gote, Vean esto. Y tiene un nuevo Mori. Eso que tiene... es la columna. La bestia. No manches. Está muy gote. Imagina mira, estos también hablan. Y acá tiene también. Está muy gote esta skin. Aunque digo, puede que sea un pay to lose, pero está muy gote. Esto que tiene aquí alrededor es que tiene nuevo Mori. Tiene un Mori único en la skin. Ahora vamos a pasar a la grieta profunda. Aquí en cosas gratis solo tenemos plot points. Tenemos 70.000 plot points. El conjunto de la skin de Yui Kimura, pero en color azul. Supuestamente lo van a hacer así, porque todavía no le puedes poner colores. Pero estaría gote. Vamos a ver el Mori de este. Yo sé que es el mismo, pero para que aprecien la skin en la grieta. Uy, se le ve el hueso aquí, Parece la parca, ¿no? Está gote. Los pies, ¿cómo los tiene? Creo que... No se le ven, pero seguro que es como de todo esquelético, ¿no? Tenemos igual las mismas skins de anteriormente, pero en color azul, de la grieta profunda. Acá tenemos la skin del Felix Richard. La skin de Drácula, de color azul, que se ve got. Quiero verla en Mori. A ver, vamos a ver cómo se ve. Ok. Se ve bien, el color del... Es que está muy got la transformación, ¿no? Aquí tenemos ya lo último que le faltaban a las skins. Y esto... esto sí es conjunto, no le puedes cambiar. La skin de Grieta Profunda de Trevor. Y después ya pasando de la página 12 a la 26 son puros blog points. Literal, puros blog points. Eso ha sido la Grieta.